por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de la Iturea y de la provincia de Traconítide, siendo Lisanías tetrarca de Abilinia, y bajo los príncipes de los sacerdotes, Anás y Caifás. Vino la palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y recorrió entonces toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será terraplenado, y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados, y verá todo hombre al Salvador de Dios. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Domingo cuarto de Adviento. Estamos a unos días de la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Han llegado los tiempos en que van a cumplirse las profecías. Estamos en el año 15 del reinado de Tiberio. Poncio Pilatos gobierna Judea, Herodes Galilea, Anás y Caifás son los sumos pontífices. Los grandes acontecimientos de la economía de la salvación tienen en la historia una fecha determinada, pero son de un alcance universal. En las riberas del Jordán, proclama San Juan Bautista después de Isaías: preparad el camino del Señor, y todo hombre verá la salvación de Dios. La profecía de Isaías sobre la Virgen que concibe y da a luz al Emanuel recuerda el papel particular de María en los acontecimientos que han transformado nuestras vidas humanas. La antífona del ofertorio se dirige al homenaje de la Iglesia con las mismas palabras con que le saludaron el arcángel Gabriel e Isabel al cumplirse el misterio de la Encarnación. El tema de la predicación de Juan el Bautista es el llamamiento a la penitencia, a la conversión. Preparar los caminos al Señor es lo mismo que allanar, nivelar, rectificar todo cuanto se opone en nosotros a Dios. Esta es la condición indispensable para beneficiarnos de la salvación que Juan, al modo de quien proclama un gran perdón, tiene encargo de anunciar. De ella misma hablaron los profetas y en particular Isaías. La Iglesia la hace suya y nos la dirige hoy a nosotros y sin cambiar nada. Aunque 1000 veces Jesús en Belén naciera, si no nace en mi corazón, para mí no hay salvación. Palabras, este verso que me ha encantado tanto y que me ha dejado tanta enseñanza durante muchos años de mi vida. Yo se los digo hoy a ustedes, aunque 1000 veces Jesús en Belén naciera,
si no nace en vuestro corazón, para vosotros o para mí no ha habido salvación. La liturgia de la iglesia, que da principio con el primer domingo de Adviento, en un nuevo año litúrgico, en un nuevo círculo que va subiendo, porque el círculo nunca se cierra, sino que es un círculo espiralado. Ahí está bien, ahí está bien, está. Porque es un círculo espiralado, que va subiendo el nivel de santificación en los feligreses, que fieles a la iglesia y fieles a la doctrina, tratemos de vivir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se estudia la Sagrada Escritura, cuando se escudriña la Sagrada Escritura, más allá de los ojos de la lógica, del razonamiento, del estudio, algo parecido. Más allá de esa lógica, debemos de leer las Sagradas Escrituras con los ojos del alma, con los ojos del corazón, con los ojos y con el anhelo, con los ojos del espíritu y con el anhelo verdadero de alcanzar a Dios, de encontrarnos con Dios, de experimentar a Dios. La historia de la salvación narrada en cada uno de los libros del Antiguo Testamento nos habla de los diferentes estados de conciencia que Dios trató de cultivar en los seres humanos a través de su revelación directa a través del pueblo de Israel, a través de los patriarcas, de los profetas, hasta el nacimiento de Jesús el Mesías. Y es un recorrido que de alguna manera, habiéndose logrado con muchos años de anticipación, no sin dolor ni sufrimiento, con experiencias grandes, abundantes, con manifestaciones hermosas de Dios, al mismo tiempo que con situaciones a veces profundamente dolorosas y transformadoras, como el camino de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Así hemos de trabajar nosotros en nuestra santificación. De alguna manera, hemos de alcanzar cada uno de los niveles de conciencia expresados por cada uno de estos grandes personajes de la Sagrada Escritura. Que no nos quedemos nada más en la conciencia de Adán, Jabá caídos, Adán y Eva caídos, ni en la conciencia de Caín, ni en la conciencia de Matusalén, ni en la conciencia de Noé, y así sucesivamente, sino que el proceso de nuestra santificación sea un crecimiento en los diferentes niveles de conciencia que dentro de nosotros se tienen que alcanzar conforme al modelo que los personajes bíblicos nos mostraron y nos siguen mostrando al leerlos en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hoy vemos a Juan, dice aquí, que vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recordemos que Juan, el Bautista, es hijo de Elizabeth o Isabel, la prima de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y de su padre Zacarías.
Este muchacho se va al desierto. Se va al desierto porque tiene que huir, porque Herodes quiere matar a todos los legítimos levitas del templo. Había ya mandado asesinar a muchos de los levitas del templo. De esto ya he hablado en otros años, está en el blog de la Virgen María, búsquenlo ahí. Si es que todavía están las misas en Facebook, ahí están. Pero recibe la palabra del Señor Juan el Bautista en el desierto y recorrió entonces toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los pecados, conforme está escrito en el libro de los oráculos de Isaías profeta. Una voz clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Todo valle será terraplenado y todo monte o collado será rebajado, y lo torcido enderezado, y los caminos fragosos allanados. Y solamente entonces verá todo hombre al Salvador de Dios. Dios quiso que se preparara al pueblo de Israel para que pudieran recibir la venida de nuestro Señor. Les avisó Juan. Juan, como profeta, no podía señalar de una manera directa a Jesucristo como el Mesías, pero tenía que anunciarlo, tenía que prepararlo, tenía que desbrozar el camino, tenía que enseñar a su pueblo a sacar del corazón, de la mente, de las emociones, de las palabras y de los hechos, todo aquello que estorba, todo aquello que estorbaba el poder reconocer a nuestro Señor cuando Él empezara su predicación, cuando Él empezara su enseñanza, cuando, como una luz que no quiere enceguecer al pueblo, Jesús empezaría a aparecer en el horizonte del Medio Oriente, como cuando el sol va a salir por el oriente. Primero la aurora, luego mayor claridad, y luego mayor claridad, y luego mayor claridad, y mayor claridad, hasta que el sol sale allá, o por el mar, o por las montañas, según a donde esté la gente viendo nacer el sol, y hasta que poco a poco la luz va aumentando, va creciendo, se va desarrollando, se va desenvolviendo, hasta que llega a su cenit para iluminar y dar calor y dar luz plena en el cenit. Así había de ser la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Quien quiera que Jesucristo nazca en su corazón, tenemos que quitar de nuestro corazón todo lo que sea estorbo para la venida del Señor a nuestras almas, para la venida del Señor a nuestro corazón. No basta con creer que Él es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona de la Trinidad Sagrada, que es el Hijo. No basta con creer que fue concebido por obra del Espíritu Santo en las entrañas purísimas de la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. No basta creer en su aparición, en sus milagros, en su pasión, en su muerte, en la institución de la del Santísimo Sacramento, del altar, en la última cena, su pasión, su muerte, su crucifixión, su resurrección y ascensión a los cielos.
Todos esos eventos ya sucedieron en este planeta. Ya es un hecho histórico en este planeta. Ya Dios vino a este mundo, a este universo, a este sistema solar. Pero falta todavía, amados hermanos, que como católicos entendamos que Él tiene que nacer dentro de nosotros, que Él tiene que venir dentro de nosotros, que Él tiene que vivir y estar para siempre dentro de nosotros. Porque mientras nuestro Señor Jesucristo sea algo exterior, está demasiado lejos. Y puede ser algo tan exterior como el sacerdote que a la hora de la misa, cuando consagra, lo tiene aproximadamente a 30 centímetros de su corazón, de su pecho. 30, 40 centímetros. Cuando después de la consagración ya no hay pan, ya no hay vino, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo bajo las sagradas especies. Pero aún aunque el sacerdote lo tengamos aquí a 30, 40 centímetros, créanme, amados hermanos, está extremadamente lejos. Que lo veo en el sagrario, voy a visitar el Santísimo al sagrario, está extremadamente lejos. Lo veo manifiesto en una custodia en el altar y voy a adorarlo, a cantarle, a pedirle, a sentir su presencia, pero aún ahí está extremadamente lejos. Necesito que todos los eventos del Santo Evangelio sucedan dentro de mí, se realicen dentro de mí, se materialicen dentro de mí. Que yo sea en mi propio ser y mi cuerpo y mi alma, el mundo que sienta que todos esos eventos realizados por nuestro Señor Jesucristo en esta tierra hace un poco más de 2000 años, sucedan aquí y ahora, en este momento y para siempre dentro de mí. Porque aunque 1000 veces Jesús en Belén naciera, si no nace dentro de nuestro corazón, para nosotros todavía no hay redención. Cristo, el Verbo Divino encarnado quiso tomar la carne del ser humano para poder deificar al ser humano y volverlo a retornar al estado original cuando estábamos en el Gan Edén, en el paraíso. Solamente tomando nuestra naturaleza humana, podía Él elevarnos nuevamente a ese estado original y paradisiaco. Y vino y tomó un cuerpo humano como el nuestro en el vientre de su purísima madre, la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Tomó una gota de la naturaleza humana en el cuerpo de Jesús para santificar y transformar y divinizar a todos los seres humanos. Un acto maravilloso, grandioso y celestial de libre albedrío de Dios hacia el hombre.
sin violar obviamente el libre albedrío del hombre, que por eso envió a Gabriel para pedirle a María si aceptaba desde su albedrío y voluntad que él pudiera encarnarse en su vientre por obra del Espíritu Santo. Y al decir María, con toda la humildad, vaciándose de sí misma en una entrega absoluta hacia Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, toda ella había dicho que sí a Dios. Por lo tanto, al entrar el Verbo divino en las purísimas entrañas de nuestra Madre Santísima y su Inmaculado Corazón, como el cuerpo que había de tener nuestro Señor, el Verbo encarnado, Jesús, había de ser formado de la carne, de la sangre, de los huesos de María. Ese cuerpo humano se transformó por la encarnación del Verbo divino en el nuevo Adán, en el segundo Adán, porque ya estaba por adelantado que el cuerpo de Jesús había dado el sí a su Creador para que el Verbo divino lo tomara para redimirnos con su preciosa sangre, con su vida, con su nacimiento, con toda su experiencia en la tierra. Pero, oh maravilla, oh prodigio del poder de Dios, más que del poder de Dios y la sabiduría de Dios y el entendimiento de Dios o de la conciencia de Dios, del amor de Dios hacia el hombre. Y al venir y hacer historia en este planeta, en medio de Israel, como modelo y ejemplo para todos, redimiéndonos, en esa sabiduría infinita decretó que los mismos eventos que sucedieron en aquel entonces, quienes aceptemos a Jesucristo, nuestro Señor, como Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, como nuestro Salvador suficiente y verdadero y único Redentor, esos mismos acontecimientos históricos pueden suceder por gracia divina dentro de cada uno de nosotros. Así es que es preciso que en la liturgia entendamos que cada año en los diferentes tiempos de la liturgia podemos permitir desde nuestro albedrío que el Mesías y Redentor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, viva en nosotros, transformándonos desde adentro, viviendo la vida de cada uno, la vida de cada quien, viviendo Él en nosotros, la vida de cada uno como la vida de Él. Y viviendo nosotros, por llevarlo dentro, la vida de Jesús en nosotros, la vida del Redentor en nosotros, llenados e impregnados de adentro hacia afuera, porque Jesús vive en nosotros, porque Jesús está en nosotros, porque Jesús se hace uno con nosotros y nosotros nos hacemos uno con Él. Esta es la gran conciencia del sacramento, del santísimo sacramento del altar en el momento de comulgar. Porque cada vez que comulgamos, cada vez que lo recibimos, toda la historia se repite dentro de nosotros. La vida de Jesús
se replica de adentro hacia afuera dentro de nosotros y nos transforma y nos santifica y nos eleva. Y recuperamos la perfecta imagen, de tal manera que cuando Jesús vive en nosotros, porque nosotros así lo queremos y así lo obramos, Dios, cuando se contempla en cada uno de los habitados por Cristo, se ve a sí mismo, porque por Jesús, porque por Cristo que vive en nosotros, nos vamos transformando en Él hasta ser una sola cosa con Cristo, para gloria del Padre. Qué maravilloso, qué hermoso misterio este que vamos a celebrar dentro de unos días. Aunque 1000 veces Jesús en Belén naciera, si no ha nacido dentro de nuestro corazón, para nosotros no ha habido salvación. Y hoy, como en aquel tiempo, la voz de Juan se escucha cuando leemos este texto, y a veces la voz de Juan se transforma en cierta forma en la conciencia interior de nosotros, que nos alerta, que nos reclama, que nos exhorta, que nos conmina, que nos grita desde la profundidad de nuestra mente y de nuestro corazón: arrepentíos y preparad los caminos, porque ya viene, ya viene, ya viene el Salvador. Así gritaba San Juan por las orillas del Jordán, predicando a toda la gente el bautismo de penitencia. Hay que bañarse de arrepentimiento. Hay que bañarse hay que bañarse de arrepentimiento. Hay que bañarse de deseo de recibir a Cristo dentro de nosotros. Hay que bañarse de penitencia. Hay que bañarse de sentimientos de corrección, de transformación, de cambio, de crecimiento. Hay que acrecentar nuestra hambre de Dios, un hambre con la mente, saber a Dios, saber de Dios, un hambre con el corazón, desear a Dios, desear amar a Dios, y un hambre del cuerpo de hacer la voluntad de Dios, de que venga Jesús dentro de nosotros y nazca y sintamos ese momento en el que Jesús, en el que Cristo se apropia de nuestro ser, sin violar nuestro albedrío ni nuestra voluntad, se apropia y nos santifica y nos llena de gozo y de alegría y de regocijo, porque Él se deleita en vivir entre los hijos de los hombres, dentro de los hijos de los hombres. Y en ese sentido, amados hermanos, por más que los nuevos herejes por allá en Roma dicen que María no es corredentora, cuando le dio todo lo que Él es como hombre en la tierra, cuando todo el cuerpo de Jesús nuestro Señor se lo dio a ella, cuando ella, más que los obispos y más que los sacerdotes, ella, María, puede decir con todo derecho, con toda certeza, con toda gracia, con toda luz, con todo poder: Jesús es carne de mi carne, sangre de mi sangre
y hueso de mis huesos. ¿No será eso un acto de corredención? Al darle ella, por voluntad del Padre, el cuerpo, la sangre, los huesos del cuerpo gloriosísimo de nuestro Señor Jesucristo. Piénsenlo, amados hermanos. Así que, en cierta forma, el hecho de que Jesús nazca dentro de nosotros realiza misteriosamente, de otra manera, obviamente, pero de una manera celestial, divina, poderosa y gloriosa, conforme el Padre lo quiere. En cierta forma, cada uno de nosotros nos transformamos en una nueva María, porque lo dejamos que Él viva dentro de nosotros, que nazca dentro de nosotros. Señor, tu madre y tus hermanos allá están, quieren hablar contigo. Y contestó nuestro Señor, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? He aquí a mi madre y mis hermanos, los que viven lo que yo les enseño, los que viven en mí, de mí, para mí, los que cumplen mi palabra, los que hacen la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No porque estuviera despreciando a María Santísima, sino diciéndonos que ese privilegio excelso que tuvo María Santísima por deseo y gracia del Padre, de alguna manera, cada uno de los que creemos en Él, podemos participar de ello. ¡Qué maravilla, qué grandeza, qué celestialidad! Este es el nacimiento. Pero hay que salir de estas cosas mundanas porque me imagino yo, el niño, el bebé se espera con ansias, el bebé se espera con alegría, el bebé se espera con esperanza, el bebé se espera con amor. Yo no creo que una madre acaba de dar a luz con toda la espera, obviamente, con todo el proceso de la espera de 9 meses, pero sobre todo los últimos días antes del parto. Y nace el bebé, y yo no creo que la mamá deje al bebé allí en su lugar, en la cuna o donde lo ponga, y se vaya a bailar, y se vaya a una fiesta, y se vaya a embriagar, y se vaya a tantas cosas que hacemos nosotros. Y desgraciadamente el catolicismo, que ha perdido las costumbres verdaderas y tradicionales de la iglesia, pues en eso se han convertido las familias. Todavía ya en mi tiempo no se adoraban los símbolos, pero el símbolo nos transportaba de niños cuando se hacía el arrullamiento de la figurita del Jesús niño en el nacimiento, en el pesebre. Nos sentíamos que estábamos ahí. De alguna manera vivíamos el momento, revivíamos el momento. Y de chiquillos, nuestra inocencia, el niño Jesús, los protestantes dicen es que son adoradores. No, uno de niño no tiene esa conciencia pagana y idolátrica. Uno veía los del nacimiento y se le figuraba a uno que estábamos ahí. Y en aquellos años pues, se cenaba, quien tenía regalos lo había, no se usaba el árbol de Navidad, eso vino después, era el nacimiento, la misa de gallo de medianoche, después cenar, cantar la última posada, el rosario,
el arrullamiento con alabanzas, y uno sentía que estaba en Belén. Nuestros mayores nos hacían sentir que estábamos ahí. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. No es así ahora. Ahora, pretexto de tener estos días para todo, menos para glorificar a Dios. Para todo, menos para adorar al Padre Celestial. Porque hasta en la iglesia ahora ya ni hay misas de medianoche. Ahora se hace la misa a las 10. Y creo que son muy pocos los católicos que verdaderamente conscientes de esto, no hacen de la noche de Navidad un motivo de borracheras y de todas, y de bailes y de tantas cosas, que no es más que ignorar totalmente a Jesús, porque nadie está trabajando arduamente para sentir que Jesús nace aquí, que Jesús vive aquí, y que quiero comulgar porque ese día la Eucaristía se transforma en Jesús niño y de alguna manera va a provocar en mí la experiencia de la natividad. Amados hermanos, amadas hermanas, ¡qué maravilla! Pero hay que preparar, todavía nos queda lunes, martes, el miércoles es la noche de Navidad. Todavía aún así ya pasamos hoy el cuarto domingo de Adviento. Predicando el bautismo de penitencia, Juan al pueblo le hablaba y les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Para cumplir las palabras del profeta Isaías que dice: una voz clama en el desierto. La voz de la conciencia te dice: ¿quieres que nazca Jesús en ti? ¿Quieres sentir la presencia de Dios arrolladoramente en ti? Prepara los caminos, limpia tu mente, limpia tus sentimientos, limpia tu corazón, límpiate lo más que puedas, hazle lugar y hazle espacio, porque el que va a venir a nacer en ti es omnipresente. Como dice la jaculatoria: oh María, el que no puede ser contenido por el universo, el que no puede ser abarcado por el universo, ha querido habitar en ti, oh María. Entonces la natividad es que venga el omnipresente, el que no puede ser contenido por la creación entera, por su poder divino, se hace capaz de vivir dentro de cada uno de nosotros y quiere nacer, porque Él nos trae el retorno a la inocencia, el retorno a la pureza, el retorno a la vida, el retorno al amor, el retorno a la paz, el retorno a la verdad, el retorno al gozo eterno y al gozo celestial y puro en la tierra también. Preparad los caminos del Señor. Una voz que clama en el desierto. Escuchemos la voz de nuestra conciencia, amados hermanos. Preparad el camino del Señor. Enderezad los senderos.
Enderecemos los caminos, que no haya caminos chuecos, que no haya caminos de hipocresía, que no haya caminos de mentira, que no haya caminos de orgullo, caminos chuecos. La gracia está vibrando, la gracia se está derramando para que los caminos sean enderezados, para que los senderos sean enderezados. Hay que buscar la vía directa, hay que ir derechito, no hay que andarle sacando la vuelta a nuestro Señor. No hay que andarle diciendo a Dios, dame más tiempo, todavía no quiero, todavía me falta. Con caminos de tardanza. Los caminos chuecos son caminos de tardanza, porque entre más vueltas damos, más tardamos en llegar y corremos el peligro que en esas vueltas y tardanzas nos desviemos del camino directo. Lo podemos perder de vista. Lo podemos perder de vista. ¿Entienden, amados hermanos? Enderezad sus senderos. Todo valle será terraplenado. Tenemos unos hoyotes de carencias. Tenemos unos vacíos del alma. Tenemos unos vacíos existenciales. Tenemos unos vacíos. Estamos careciendo de virtudes. Estamos careciendo de cualidades. Estamos careciendo de cosas que nos pueden enriquecer. Todo valle será terraplenado. A veces los valles tienen piedras y tienen hoyos. Hay que llenar esos hoyos. Hay que mover las piedras para que no haya hondonadas, barrancas, abismos. Abismos de vicio, abismos de pecado, abismos de mundo, abismos de demonio, abismos de carne, abismos de etcétera, etcétera. ¿Y con qué vamos a rellenar eso? ¿Con qué vamos a tapar los hoyos? Todo valle será terraplenado, dice aquí. Y todo monte o collado será rebajado. Rebaja los montes. También vuelve los planitos. Si vas caminando en tu vida y tienes unos hoyos y unos vacíos que sabes que te vas a tardar y qué trabajo no tienes la certeza de que bajes al barranco y subas, si no hay que rellenar esos huecos, todo valle será terraplenado. Y enfrente todavía que tengo este abismo, adelante tengo la montaña, ¿cómo le voy a hacer? Fácil. Vamos a derrumbar la montaña. Vamos a deshacer la montaña. Vamos a aterrar la montaña como podamos y todas esas piedras y todas esas rocas y todas esas tierra, vamos a echarle en el hoyo para que el valle sea terraplenado y la montaña rebajada para hacer un camino recto. Si ya tengo mis hoyos llenos y las montañas deshechas y con eso llené mis agujeros, ya no tengo por qué andar por caminos chuecos. Ya no tengo por qué andar por caminos torcidos. Ya no tengo que andar con Jesús por los rincones, sacándole la vuelta a Cristo, sacándole la vuelta a nuestro Señor, sacándole la vuelta a la santificación, sacándole la vuelta a la transformación. Ya no, porque ya está todo planito,
para hacer un camino recto, para hacerle un camino recto a aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Qué maravilloso, amados hermanos, qué maravilloso. Pero hay que vivirlo. Yo los exhorto que lo vivamos. Porque aunque 1000 veces Jesús en Belén naciera, si no nace dentro de nuestro corazón, aún no hay para nosotros redención. ¿Y cómo? Claro. Ahí tenemos el catecismo de Ripalda, que de una manera sencilla nos dice cuáles son los valles y cuáles son las montañas. Contra hoyos de soberbia, montañas de humildad. Los hoyos que tienes de soberbia, tumba la montaña de humildad y llena ese hoyo de soberbia para que tu camino quede como un valle de pura humildad. Contra soberbia, humildad. Contra lujuria, castidad. Contra ira, paciencia. Contra gula, templanza. Contra envidia, caridad. Contra pereza, diligencia. Y así nos podemos ir llenando todos esos huecos de falta de virtudes, de falta de santificación, de falta de arrepentimiento, de falta de perdón, de falta de lo que sea. Ahí están las montañas de soberbia, de envidia, de orgullo, de ira, de venganza, de resentimiento, de miedo. Hay que rebajarlas y llenemos las hondonadas para que todo quede parejito, parejito, para que el camino sea derechito. Ya no necesitamos andarle dando vueltas al camino. Ya no necesitamos andar buscando caminos chuecos, torcidos, curvos. Ya no lo necesitamos. Lo torcido enderezado. Hay que enderezar lo que anda torcido. ¿En qué andamos torcidos? ¿En qué caminos andamos torcidos? Los caminos fragosos, allanados, esos caminos ocultos, esos caminos que van por en medio de la maleza, por lugares donde pocos caminan, por allá por lo oscurito, por donde hacemos el pecado, el engaño, la mentira, la perversidad, la delincuencia, la maldad, la oscuridad, la hechicería, el satanismo. Esos caminos fragosos, esos caminos que son peligrosísimos, aunque se vean fáciles, hay que esos caminos fragosos, hay que allanarlos. Hay que hacerlos que se vean, que entre la luz para que se vea lo que es basura, que entre la luz para que se vea lo que es luz, que entre la luz para que se vea lo que es gracia, que entre la luz para que se vea lo que es divino, lo que es sobrenatural. Y entonces, cuando hayamos hecho esto, con un buen arrepentimiento, con un buen examen de conciencia, con una buena confesión y con muchas cosas más que no quiero ahondar porque no terminaría en toda la noche de hablar nada más de lo que necesitamos para preparar los caminos para que ese niño venga a nosotros y nazca Cristo dentro de nosotros. Cuando hayamos hecho eso, entonces todo hombre verá al Salvador de Dios. Ya no habrá montañas que hagan que el sol amanezca tarde, porque nosotros estamos abajo.
Ya no habrá barrancas donde el sol va a salir casi hasta las 11 porque estamos dentro de la barranca y no vemos el sol naciente. Ya no. El camino es derechito, planito, y en el momento en que la luz de Dios empieza a salir, la vemos y vemos con la claridad divina cómo tenemos que caminar, por dónde tenemos que caminar, con quién tenemos que caminar y hacia dónde vamos caminando, porque la luz viene a nuestro encuentro, porque la luz viene hacia nosotros. Y cuando nos demos cuenta, veremos que la luz fluye desde las profundidades de nuestra alma, desde las profundidades de nuestro corazón, porque toda nuestra misión en la tierra, que es la corrección, viene de otra palabra que se las voy a dar sencillas. Recordar. Tenemos que recordar que somos imagen y semejanza de Dios. Tenemos que recordar, como dijo San Pablo, que somos el templo vivo de Dios, que Dios vive en nosotros. Y la palabra recordar, traducida en palabras que me entiendan ustedes, significa volver al corazón. Hay que regresar al corazón. Allí nos está esperando la presencia divina. Allí está la presencia de Dios. Porque el que me ama, dijo Jesús, guardará mi palabra y vendremos a él y en él haremos nuestra morada, haremos nuestra mansión dentro de él. Esto es un evangelio que no nada más debe de ser predicado por los obispos, por los sacerdotes, sino por cada uno de los católicos cristianos bautizados entre nosotros mismos y hacia nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros hijos. Cuidémonos que no se nos endurezca el corazón y que al oír la palabra de Dios no se endurezca el corazón y no sintamos nada, y no sintamos anhelo, y no sintamos deseos, sino que no sea que vayamos a querer matar al niño, como Herodes, que mandó matar a los niños inocentes porque no quería saber nada de Dios. No vaya a ser, amados hermanos, pidámosle la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidámosle ayuda, que la Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, de la Inmaculada y Purísima María, que interceda por nosotros, que ore por nosotros, a su Hijo Santísimo, para que no nos vayamos a volver Herodes, sino que al oír la palabra divina, inmediatamente reaccionemos con pensamiento, palabra y acción hacia su divina enseñanza. Este es el Adviento, amados hermanos. Y ya para terminar, nos dice San Pablo el día de hoy, primera carta a los Corintios: hermanos, se nos ha de considerar como ministros de Cristo. Todos podemos ministrar a Cristo. Yo puedo perdonar, yo puedo absolver, que no absuelva yo nomás como obispo, que no absuelvan los sacerdotes como sacerdotes, que todos absolvamos a los que nos han ofendido con un perdón nacido desde nuestro corazón, donde viva Cristo, donde more Cristo, donde brille Cristo, que todo lo que hablemos, pensemos o hagamos sea desde el Cristo interno. Se nos ha de considerar como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Lo que se requiere en los dispensadores es que se muestren fieles. Por lo que a mí toca, dice San Pablo, muy poco se me da el ser juzgado por vosotros o en cualquier juicio humano, pues ni aun yo me juzgo. Pues si bien de nada me remuerde la conciencia, no por eso me tengo por justificado. Mi juez es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. No te sientas que ya no tienes perdón o no te sientas que ya no tienes remedio, pero deja que venga el Señor. Deja que entre Jesús en ti. Deja que nazca Jesús en ti.
Él iluminará los secretos de las tinieblas. Deja a Jesús en ti y Él iluminará tanto en tu interior que verás lo que no quieres ver. O que lo has visto, pero te da miedo enfrentarlo. Te da miedo entregarte. Dejad que venga el Señor, Él iluminará los secretos de las tinieblas y descubrirá las intenciones de los corazones, y entonces cada cual recibirá su alabanza de Dios. Y que así sea. Que recuerden que María es llamada por los santos la Nueva Jerusalén, la mística ciudad de Dios. Dios vive en María. Templo, trono sagrado de la Beatísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.